la necesidad de enseñar algunos temas y propusimos justamente enseñar este tema tan importante, vital para nosotros, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando Pablo en Mileto llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, les dice que miren por ellos mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es nuestra, no es del hermano Jonathan, no es del pastor Ángel, no es mía, la iglesia es de Cristo. Amén. Y nosotros somos cuidadores de la iglesia y debemos ser, como la Escritura lo dice, columna y baluarte de la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe la primera carta a Timoteo con el propósito de que este joven pastor pudiera corregir lo deficiente, pudiera corregir las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, y que también pudiera enseñar la verdad y pudiera conducirse correctamente en la iglesia, poder elegir pastores bíblicamente, diáconos, ¿cierto?, para el servicio de la obra, y que la iglesia pudiera sostener con firmeza la verdad. La iglesia de Cristo debe sostener la verdad, debe ser columna, baluarte, sostén de la verdad de la palabra de Dios, de la doctrina que nos ha sido dada, de la fe que les ha sido dada a los santos, como dice Judas, verso 3. Vamos a orar una vez más al Señor y luego comenzar este estudio. Amado Dios, te doy muchas gracias por este tiempo de estar junto a los hermanos acá en Quillón. Quiero pedirle, Señor, que usted nos bendiga, que esté con nosotros, que me dé la gracia para poder compartirle, Señor, de su palabra, para poder enseñar estas verdades valiosas, Señor, con respecto a la iglesia. Padre, pon en cada uno de nosotros un amor profundo por la iglesia de Cristo. Padre, esta iglesia que no se compone de templos, Señor, sino de piedras vivas, que la edifican, que la construyen, de ancianos, oficiales, Señor, que están para enseñar la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo, y miembros que están cohesionados, unidos entre sí, con el propósito, Señor, de obedecer lo que la cabeza nos mande. Nuestra cabeza es Cristo, Él es el Señor de la iglesia, y Padre, queremos obedecer las palabras de Cristo. Ayúdanos a conducirnos como una iglesia sana, como una iglesia, Padre, santificada, pura, que está en ese proceso de limpieza, Señor, hasta que Cristo se la presente a sí mismo, un día gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Padre, guárdanos del mal. Guarda la iglesia de Cristo, Señor, en Quillón, en San Carlos y en muchos otros lugares donde se predica tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a hablar, hermanos, acerca de la doctrina de la iglesia. Son varias enseñanzas, más o menos 15 enseñanzas acerca de esta hermosa doctrina, para que tengamos el valor, la importancia, conozcamos la misión, conozcamos cómo la iglesia debe escoger a sus ancianos, a sus diáconos, y cómo debe funcionar una iglesia sana. Una iglesia sana tiene ciertas características, ciertas cualidades que la caracterizan, ciertas marcas que deben verse reflejadas en una iglesia de Cristo, en una iglesia saludable. Como está el texto ahí, Pablo dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, vamos a definir, va a ser introductoria, y vamos a definir el término iglesia universal e iglesia local. No sé si están familiarizados los hermanos de Quillón con esos términos, pero vamos a definirlos un poco para que sepan lo que significa, entender el significado e importancia de la iglesia, explicar algunos atributos de la iglesia, cómo la Biblia la describe, y ver en la Biblia cuándo comienza la iglesia o el funcionamiento de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16, o lo puede leer ahí, Mateo capítulo 16, si el tamaño es suficiente para todos, lo puede leer ahí. Si no, lo buscas en la Biblia, Mateo 16, versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos tremenda declaración de Pedro cuando Cristo pregunta, ¿quién dice ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí vemos la primera mención, ¿cierto?, de Cristo, si no mal recuerdo, de la iglesia en los evangelios. Y cómo Él habla de que va a edificar sobre la roca la iglesia. Hay diferencias de opiniones dentro de los estudiosos bíblicos si se está refiriendo a Pedro mismo, diciéndole tú eres la roca en la cual edificaré mi iglesia, o se está haciendo una referencia a sí mismo Cristo diciendo yo soy la roca en la cual edificaré mi iglesia. Yo tiendo a inclinarme por esa postura donde Cristo está hablando de sí mismo como la roca, porque la Biblia así lo presenta, ¿cierto?, en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, y está refiriéndose a su iglesia. Sabemos que la iglesia es de Cristo. Ahora, si se refiere a Pedro, tampoco hay problema. No significa que Pedro sea el primer papa, como señalan los católicos romanos, sino que estaría refiriéndose que en base a la doctrina apostólica, Pedro como representante de los apóstoles, y en base a esa doctrina apostólica, la iglesia fue fundada en sus inicios. Entonces, cualquiera de las dos sea la postura, no hay ningún problema, ¿cierto?, bíblicamente hablando. Sabemos que la iglesia de igual forma es de Cristo, aunque es fundada en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces veremos qué es la iglesia. Yo creo que todos estamos claros, ¿cierto?, de que la iglesia no es este edificio. Aunque decimos vamos a ir a la iglesia, ¿cierto?, pensando en el edificio, estoy en la iglesia, aunque esté en ensayo o en cualquier cosa, estamos en la iglesia. Lo decimos así, pero sabemos que la iglesia no es el edificio. La iglesia se compone de, como dice 1 de Pedro, piedras vivas, o sea, de personas. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Y el plan de Dios desde el principio siempre ha sido formar su pueblo. Nosotros vemos que Efesios capítulo 1 nos dice que Cristo escogió, o el Señor Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un plan posterior de Dios cuando Israel rechazó a Cristo, por lo tanto ahí Dios escogió a otro pueblo para que fuera la iglesia y ahí Dios pensó en la iglesia. No, Efesios 1 nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios desde el principio, antes de la creación, antes de que todas las cosas fueran formadas, Él pensó en la iglesia. Era su plan final. Cuando Él hace promesas en el Antiguo Testamento, Dios las hace apuntando a la iglesia, apuntando a nosotros, a ese pueblo. Cuando le promete a Abraham descendencia, cuando le hace el pacto abrahámico, el Señor dice que en su simiente, la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La salvación iba a provenir de los judíos, pero no era solamente para los judíos. Siempre el plan de Dios fue que en esa simiente de Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios nos salva de manera individual, nos salva a cada uno de manera particular para ponernos dentro de un pueblo, de la iglesia, del pueblo del pacto, del pueblo de Dios. Es por eso que no podemos vivir un cristianismo individualista, un cristianismo aislado, sin darle el valor a la iglesia. La iglesia debe tener valor para el creyente. Si bien tú tienes una relación personal con Dios, pero también tienes una relación en comunión, en comunidad con Dios, que es la iglesia del Señor. Entonces, como dice el pastor Paul Washer, tú no puedes decir, o el hermano Paul Washer, no puede decir que amo a Cristo sin amar a su esposa. Sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Es como que tú me dijeras a mí, hermano, yo te amo a ti, pastor, yo quiero estar contigo, tener comunión, pero no quiero ver a tu esposa en mi casa. No la soporto. ¿Cierto? Yo te diría, entonces, hermano, no te voy a ir a ver porque mi esposa es uno conmigo. Y si no la amas a ella, tampoco me amas a mí, porque es parte de mí.
Entonces, no puede decir yo amo a Cristo sin amar la iglesia de Cristo. Por eso que a veces cuando evangelizamos, predicamos o nos encontramos con cristianos a veces que dicen ser cristianos, están alejados de la iglesia y dicen, no, es que yo sirvo a Cristo a mi manera, en mi casa, a mi forma, no necesito la iglesia. Eso no es verdad, porque todo creyente verdadero necesita la comunión de la iglesia. Tú necesitas la comunión con tus hermanos. No solamente nos edifica la palabra cuando nosotros la venimos a escuchar en el día del Señor o en otro culto dentro de la semana, sino que también nos edifica la comunión, el estar exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros, orando unos por otros, animándonos unos a otros. Todo lo que la Biblia señala respecto a los unos a los otros. Entonces es importante que nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos. Si no, podríamos seguir haciendo el culto virtual, ¿cierto? Y escuchamos la palabra o escuchamos un sermón en YouTube y estamos bien. No, necesitamos a veces incluso ser exhortados, ser animados por nuestros hermanos de manera presencial. Por eso la iglesia es una iglesia presencial que se reúne. Cuando os reunís como iglesia, dice el apóstol Pablo. Entonces necesitamos cada uno de nosotros de la iglesia. Dice Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? Dios nos salvó, pero dice para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios siempre quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Ustedes son, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, debemos saber que la iglesia es importante. Hermano, no solamente es una institución importante dentro de nuestras vidas, es vital para nosotros. Es vital que tú estés en la iglesia, es vital que tú seas miembro de una iglesia, que tú participes activamente en la iglesia. Porque es para tu crecimiento. Ahí se desarrollan tus dones, las capacidades que Dios te ha dado para que tú seas de bendición a tus hermanos. Es tan importante la iglesia que Cristo se dio a sí mismo por ella. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregó su vida a nuestro Salvador. Entregó su sangre, derramó su sangre en la cruz para que tú y yo y el pueblo innumerable de personas fuese rescatado, fuese salvado. Entonces, la palabra iglesia es la palabra griega eclesía en el Nuevo Testamento, que significa los que han sido llamados de fuera o los convocados. Eso quiere decir, los convocados. Eso significa la palabra iglesia. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Y en la antigüedad se usaba no solamente para referirse a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, sino que se usaba para referirse a asambleas, a convocaciones en general. Entonces se usa también la palabra hebrea en el Antiguo Testamento cuando se llama a la asamblea o cuando se habla de una asamblea, de una reunión, se usa la palabra que en griego es eclesía. Entonces, un grupo de ciudadanos que habían sido convocados a una asamblea para administrar los asuntos cívicos de una ciudad. Recuerden que en la antigüedad, lo vemos en el libro de Ruth y en otros pasajes de la Escritura también, en Génesis, donde los ancianos, ¿cierto?, los hombres importantes del pueblo se reunían, eran convocados en las puertas de la ciudad para resolver asuntos importantes. Entonces, a eso se le llama iglesia, la convocación, la asamblea. Entonces, está asociada este concepto a la asamblea convocada, ahora con un propósito específico. Y que esa asamblea, cuando era convocada para un propósito específico, tenía cierto grado de autoridad. Ahí se tomaban decisiones. Y eso es lo que es una iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando se señala la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, sacados del mundo, del pecado, convocados ¿cierto?, la asamblea, los llamados, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Cristo como Señor. Y esa asamblea se reúne con un propósito, o con un triple propósito, que lo vamos a ver después, triple propósito de glorificar a Dios, de alcanzar al mundo con el Evangelio y de ser edificados mutuamente
Es el propósito de la iglesia y que tiene cierto grado de autoridad porque Cristo le dio esa autoridad a la iglesia. Le dio las llaves del reino. Entonces la iglesia tiene el poder para atar y desatar. Y eso no significa que nosotros tenemos que declarar lo ato, lo amarlo. No esas cosas. No se está refiriendo a eso ese pasaje, sino que cuando la iglesia toma decisiones en el nombre de Cristo y reunidas, convocadas en el nombre de Cristo, entonces esas decisiones se atan en el cielo. Cuando una iglesia bíblica ve conversiones, ve gente que se está uniendo a la iglesia y quiere ser parte de la iglesia, y la iglesia vota a favor para recibir a la membresía de la iglesia, a esos creyentes, a esos ciudadanos del reino también, entonces eso se está dando en el cielo, porque la iglesia está reconociendo que esas personas tienen que ser parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia local de creyentes, porque han sido rescatados por Dios y son parte del reino. Y eso se ata en el cielo. Ese es el poder, la autoridad que tiene la iglesia de Cristo, que viene desde los apóstoles. Eso le dijo Cristo a Pedro, como representante apostólico. Entonces somos convocados con un propósito. Ese propósito tiene que ver con glorificar a Dios y tenemos la autoridad que viene de lo alto. La iglesia tiene esa autoridad de Dios. Entonces definamos estos conceptos cuando nosotros hablamos de iglesia universal y de iglesia local. Cuando nosotros hablamos de la iglesia universal, en aspectos universales, de hecho en la antigüedad, usted ve los credos antiguos, que a veces la iglesia católica romana se los ha apropiado, pero no son de la iglesia católica romana, son de la iglesia de Cristo. Habla de una iglesia universal o de una iglesia católica. Por ejemplo, el credo apostólico, que es antes de que la iglesia católica existiera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su Hijo. Creo en la Santa Iglesia Católica. No se está refiriendo a la iglesia católica romana. El concepto católico es universal. Creo en la iglesia universal, en el cuerpo de creyentes. Y es lo que nosotros creemos, como iglesia de Cristo. No lo asocia al catolicismo romano. Ellos se lo apropian, pero eso es antes. Es el credo de los apóstoles. Es el resumen doctrinal de lo que la iglesia históricamente ha creído. Entonces esta iglesia universal se compone del número completo de los elegidos de Dios, el número completo de los creyentes. Es decir, está compuesta por los creyentes de Cristo en todo el mundo y en todos los tiempos. Todos los que han creído en Cristo a través de la historia y todos los que creen en Cristo alrededor del mundo componen la iglesia universal, o lo que se denomina también la iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un solo cuerpo de creyentes. Y aquí no entramos en defender una denominación específica como la iglesia de Cristo. No podríamos decir, no, los bautistas somos la única iglesia de Cristo. Eso sería sectario. La iglesia de Cristo se compone de todos los creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios. Los creyentes verdaderos. Creyentes que están en todo lugar, que están en diferentes denominaciones cristianas y que aman a Cristo y que invocan el nombre del Señor. Son aquellos en que el Espíritu Santo ha hecho una obra interna, los ha salvado. ¿Conocemos a ese número de escogidos de Dios? ¿A ese número de creyentes? No los conocemos. Tenemos hermanos en diferentes países del mundo, en diferentes continentes. Hermanos que se reúnen a adorar a Dios y no los conocemos, pero sabemos que Dios ha hecho una obra. A veces oímos de ellos, sabemos que están en ciertos lugares, pero no los conocemos. No nos podemos reunir como una sola iglesia, ¿cierto? Tendríamos que volar, no sé, y juntarnos en el aire en algún lugar y reunirnos y tener un culto masivo. No se puede. O decir nos vamos a reunir hoy en tal país y el otro domingo en otro país. No se puede, es imposible. Pero sabemos que está, y Dios conoce el número de esos creyentes. Dios conoce el número de esos creyentes. Ahora, estos creyentes están, la mayoría de ellos, casi todos ellos, sirviendo en iglesias locales, en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Algunos están en Quillón, otros están en San Carlos, otros en Linares, otros en otro lugar, sirviendo al Señor y son parte de la iglesia universal. Ahora, no necesariamente todos los miembros de una iglesia local, en una localidad específica, son parte de la iglesia universal. Porque dentro de nuestras iglesias pueden haber no creyentes, incluso bautizados, siendo miembros de la iglesia. Eso no lo sabemos, lo sabe el Señor.
Por eso que siempre debemos predicar el Evangelio. Porque puede que a alguno no le haya alumbrado la luz de Cristo y pueda ser salvo. A lo mejor cree que es salvo, pero a lo mejor no ha sido transformado por el Evangelio. Eso le pasó hasta a los apóstoles, que bautizaron a Simón el Mago y se dieron cuenta que Simón el Mago no era cristiano. Usted recuerda ahí el libro de los Hechos. Entonces, la Iglesia Universal son todos los creyentes que han sido salvados por el Señor. ¿Puedo servir agüita, hermano? Sí. Por favor. Sí. ¿Cómo la Biblia nos presenta a la Iglesia Universal? Bueno, Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se está refiriendo a la iglesia en Quillón, Cristo? ¿Se estaba refiriendo a la iglesia en San Carlos? No, se estaba refiriendo a la iglesia, en términos universales, a todos los creyentes. Hechos 20, 28 se los cité, cuando Pablo le dice a los pastores de Éfeso que apacienten la congregación en la cual el Señor los ha puesto por obispos, para cuidar, para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia Cristo ganó por su propia sangre? ¿La iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana? No, su iglesia. Los creyentes. En un aspecto universal. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Cristo, a los creyentes. A la iglesia en su aspecto universal. Entonces la iglesia está compuesta por los creyentes en todo el mundo y en todos los tiempos. Y cuando hablamos de iglesia local, nosotros hablamos del aspecto visible de esa iglesia invisible. Cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de la iglesia que no podemos ver, que no sabemos quién es, que no se puede reunir, pero esa iglesia invisible, universal, se representa a través de un cuerpo visible de creyentes y local, ¿cierto? Que es la iglesia local en San Carlos, la iglesia local en Quillón. Es una representación de la universalidad del cuerpo de Cristo. Usted está representando el reino de Dios en este lugar. Por eso se llama iglesia local. La sustancia de la iglesia universal se evidencia en las iglesias locales visibles. Y la Biblia habla de la iglesia de estas dos formas. Le mencioné 3 pasajes solamente que hablan de la iglesia en el aspecto universal, pero también vamos a ver otros pasajes en los cuales la Escritura habla de la iglesia en aspectos locales. ¿Qué es una iglesia local? Es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen, que se conocen entre sí, en el nombre de Cristo para servir y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo a través de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas bíblicas, y agregaría también de la disciplina bíblica. O sea, es un conjunto de creyentes que se reúne con el propósito de glorificar a Dios, predicar el Evangelio, cumplir las ordenanzas y llevar a cabo la disciplina de la iglesia. Eso es una iglesia local. ¿Y la Biblia habla de eso? Sí. Segunda a los Corintios, veamos los pasajes que están ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Hermanos, si tienen dudas, si no estoy siendo claro, usted levanta su mano y me interrumpe y dice, pastor, tengo dudas aquí, no entendí lo que dijo, ¿ya? No hay problema, estamos en un estudio bíblico, tenemos que aprender. Segunda a los Corintios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vemos que aquí ya no se está refiriendo a la iglesia en aspecto universal, sino a la iglesia en un aspecto local. La iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a esa congregación, a esa iglesia que se compone de una membresía, que tiene sus oficiales. A esa iglesia yo me estoy dirigiendo, dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que es una iglesia local. Ayúdeme con los otros textos. Gálatas 1:1, Filipenses 1:1. Eso solamente. Gálatas 1:1 y Filipenses 1:1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Siga el verso 2.
y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la carta de los Gálatas, de Pablo a los Gálatas, no está dirigida a una iglesia, está dirigida a las iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Entonces, había más iglesias, esa carta tenía que circular por las iglesias, ellos tenían que saber lo que Pablo tenía que decirles. Entonces, habían iglesias locales. Ahí diferencia Pablo a las iglesias de esa región. Filipenses 1:1. Amén. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, la iglesia de los filipenses, que estaban con sus obispos y diáconos, sus pastores y diáconos. Vamos a ver eso más adelante en esta serie, pero la palabra obispo, pastor o anciano se refiere al mismo oficio del pastor. Nosotros mencionamos, ¿cierto?, en otro contexto más el nombre de pastor. Creo que el que más se menciona en la Biblia es anciano para referirse al pastor. El pastor es luego obispo y después pastor, ¿cierto? Pero como hay tanta diferencia en las denominaciones, a veces usamos más el término pastor, pero se refiere a la misma persona. No hay categorías de ancianos, de pastores y obispos como por encima de los pastores. No, se refiere exactamente al mismo oficio. De hecho, en el pasaje que yo les mencioné de Hechos 20, Pablo dice que llama a los ancianos de la iglesia, llama a los ancianos de Éfeso, no de ancianos usa la palabra ahí, y le dice, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. A los ancianos los ha puesto por obispos para apacentar, cuidar, pastorear la grey de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, usa los tres términos para la misma persona en Hechos capítulo 20. Vemos Apocalipsis 2 y 3. Vamos a predicar hoy de Apocalipsis 2 en un rato más. Y habla ahí el mensaje, ¿cierto?, de las 7 iglesias de Apocalipsis. 7 iglesias distintas que estaban en diferentes localidades con un distinto mensaje del Señor para cada uno de ellos. John Piper dice, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Mark Dever dice, la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir a Dios juntos. La iglesia no es un club social. Aquí quieres ser parte de la iglesia, ya te viene. No, la iglesia es un conjunto de hombres y mujeres regenerados, nacidos de nuevo, creyentes. Por eso debemos ver que los que se están uniendo a la iglesia sean creyentes verdaderos. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Que dice la confesión de fe bautista a la cual nosotros como iglesia nos adherimos, dice la iglesia católica o universal, eso es lo que significa la palabra católica, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. El credo niceno, un credo del concilio de Nicea, dice, creemos en la iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Esos son atributos de la iglesia que veremos rápidamente a continuación. La iglesia es una, porque Dios es uno. De hecho, cuando Cristo ora por los creyentes, ora por su iglesia, en Hechos capítulo 17, dice que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean perfectos en unidad. Cristo ganó esa unidad de la cruz del Calvario y esa unidad de la iglesia es así porque Dios es uno. Solo hay un cuerpo de Cristo, solo existe un rebaño del Señor.
Si bien tenemos iglesias locales, existe un solo cuerpo de Cristo, una iglesia, un rebaño del Señor. La iglesia es una, la iglesia es santa y debe ser santa porque Dios es santo. Y un día será completamente santa, completamente perfecta cuando el Señor venga a buscarla y se la presente a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Estamos en un proceso de santificación. El Señor nos sigue purificando con su palabra, en el lavamiento del agua por la palabra, dice Efesios 5. Entonces Cristo nos está purificando su iglesia. Somos santos, somos llamados los santos en la Biblia, porque hay una santificación inicial o posicional que ocurre en el momento de mi conversión, de mi salvación. En ese momento yo soy apartado para Dios, convocado del mundo, sacado del mundo para servir a Cristo. Soy santificado. Y esa santificación es progresiva, sigue de menos a más, siempre hasta que ya haya una santificación final, perfecta. Yo sea completamente santo. El día que muera, que parta de este mundo y mi alma sea santificada al momento de morir y vaya al cielo, o cuando Cristo venga y sea transformado. La iglesia es universal, pues ya lo explicamos, porque se extiende en todos los tiempos y en toda la tierra, todas las naciones. Y es apostólica, porque se fundamenta en la palabra de Dios que ha sido dada a los apóstoles. Hay una sucesión doctrinal apostólica, no como la iglesia romana que cree que hay una sola iglesia, ¿cierto? Que está sucedida con diferentes papas, desde Pedro es el primer papa, dicen los romanos, y así sucesivamente han venido los papas hasta el día de hoy. Ellos creen en esa sucesión apostólica. Nosotros creemos en la sucesión doctrinal apostólica, la doctrina que viene de los apóstoles. No podemos rastrear una iglesia específica, una denominación que venga desde Cristo, pero sí la doctrina bíblica de la iglesia ha perseverado por la historia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica porque se fundamenta en la doctrina que pusieron los apóstoles. Por eso hoy no tenemos apóstoles. Porque los apóstoles vinieron para poner la doctrina, el fundamento. Y hoy nosotros ahora perseveramos en esa doctrina que ellos pusieron, que les fue revelada por el mismo Señor. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Bueno, la Escritura nos señala que la iglesia está en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo estábamos en el plan de Dios antes que el mundo fuese. Pero es un misterio en el Antiguo Testamento que fue revelado en el Nuevo Testamento. Si bien los creyentes, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, no podían ir a una iglesia específica, a la iglesia de Cristo en tal lugar, porque la promesa se estaba revelando, Cristo iba a venir, pero esos creyentes debían creer en la promesa, y al momento de creer en la promesa eran parte de la iglesia universal de Cristo, aún sin saberlo. Pero la iglesia se reveló como tal, como institución, en el Nuevo Testamento y comienza su funcionamiento en el día de Pentecostés, cuando es bautizada por el Espíritu Santo. En ese día. Ahí comienza la iglesia, su funcionamiento. De hecho, el Señor Jesús le dicen que no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, hasta que descienda el Espíritu Santo sobre la iglesia, porque es necesario, Cristo dijo, que yo me vaya, que el Espíritu Santo venga. Que no solamente esté con vosotros, sino esté en vosotros. Entonces es el misterio revelado en el Nuevo Testamento. Ahí comienza en Pentecostés el funcionamiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42 dice que perseveraban los creyentes en la doctrina de los apóstoles, eran de un corazón y un alma. Ahí comenzó la iglesia con fuego, con poder de Dios, con poder del Espíritu Santo, a funcionar, a predicar, a tal punto que en esa primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Un avivamiento. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, lo dijimos al principio, la iglesia fue instituida con el triple propósito de glorificar a Dios. Romanos 11:36. ¿Recuerda lo que dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Edificar a los creyentes, aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe
y podamos crecer mutuamente. Y la evangelización del mundo. La iglesia debe cumplir estos 3 propósitos: glorificar a Dios, edificar a los creyentes y llegar al mundo perdido, a los sin Cristo. La iglesia debe comunicar el evangelio, debe predicar el evangelio. Entonces, hermanos, debemos, como iglesia de Cristo, cumplir este propósito y propagar la palabra de Dios en diferentes lugares. Iglesias se forman de iglesias. Las iglesias deben seguir plantando iglesias, deben seguir abriendo otros lugares de predicación donde se exalta a Cristo y se proclame la palabra de Dios, el evangelio. ¿Por qué es importante la iglesia? Bueno, porque es la embajada de Dios en la tierra. Es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es columna y sostén de la verdad. Solo en la iglesia el creyente podrá crecer. Solo en la iglesia el creyente podrá desarrollarse, servir, ejercer sus dones, edificarse con otros. ¿A qué hermanos yo tengo que amar si la Biblia me manda a amar? Es fácil si tú vas un domingo a una iglesia, el otro domingo a otra iglesia y después a otra iglesia. Sería fácil, ¿cierto? Pero cuando tú tienes que relacionarte con la gente, estar con los hermanos cada domingo, ahí es cuando vas a practicar lo que es amar verdaderamente. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros. ¿Por quién vas a orar si no los conoces? No sabes sus nombres. Bueno, por los miembros de tu iglesia debes orar. ¿A quién vas a exhortar? ¿A quién vas a animar? ¿A quién vas a amar? Bueno, a tus hermanos, a los que conoces. ¿A qué pastores te vas a someter? Si no saben quiénes son los pastores, no tienes pastor. Entonces, no nos podemos llamar cristianos sin la membresía de la iglesia. Cuando una persona me dice, yo soy un creyente, yo sirvo al Señor, bueno, ¿en qué iglesia sirves al Señor? Porque si no hay iglesia, no hay membresía de la iglesia, entonces no hay cristianismo verdadero. Porque usted ve un cristiano en el Nuevo Testamento sin iglesia, que no esté en una iglesia. No existe eso, hermano. No existe en la Biblia. Entonces, la iglesia es la embajada del reino. La iglesia dice quiénes son cristianos. Visiblemente. Obviamente. La iglesia reconoce. Cuando recibimos miembros estamos reconociendo ellos son cristianos por su testimonio y tienen que estar en la embajada del reino de Dios. Con los ciudadanos del reino que están sirviendo al Rey. De reyes y Señor de señores. Entonces la iglesia es el lugar donde los creyentes crecen para la gloria de Dios. Enseñanza introductoria. La próxima semana, hermanos, si el Señor lo permite, seguiremos con estos temas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Que tengan, que quieran hacer. Con toda libertad. No tengan miedo a preguntar. Toda pregunta es buena y es válida. ¿Quedó claro los conceptos de iglesia local, iglesia universal? Importancia de la iglesia. ¿Sí? ¿No hay dudas entonces? Así es fácil, hermano. Ya. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo. Permítenos aprender cada vez más, a valorar más tu iglesia, Señor, la cual ganaste por tu propia sangre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que tú bendigas la iglesia en Quillón, la hagas crecer cada día para tu gloria. En Cristo oramos y pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos.